Y bueno, en el día de ayer, en un anuncio de conferencia de prensa oficial, anunció que obviamente estos paquetes en general que formaban la parte del capítulo fiscal de la ley Ómnibus quedan apartados. Algunos dicen por parte del oficialismo que es un muñequeo y una jugada inteligente por parte del gobierno. Sin embargo, la oposición dice que es una derrota rotunda en el Congreso. Claro, porque lo que están buscando justamente es que se apruebe de alguna u otra manera esta ley ómnibus y en este caso dieron de baja algunas especificidades, ¿no?, de lo que estaban dentro de esta ley y en este caso vamos a ir desmenuzando cada una de ellas, las que quedarían sin efecto que estaban vigentes en esta ley ómnibus, ¿no? Claro, en una primera parte de la famosa ley ómnibus, ¿cuáles fueron eliminándose? Obviamente por presiones y por estrategia política para aprobar de forma inmediata esta ley ómnibus. Y hablamos que son 5. Impuesto a las ganancias, blanqueos de capitales, moratoria impositiva, retenciones a las exportaciones y cambios en la fórmula jubilatoria, Clau. En este caso estamos hablando que con esto quieren llegar también a cada una de las provincias, ¿no? Así es. En este caso también tenemos que hablar que ahí es donde se señala la última parte de esta conferencia que realizó Luis Caputo al decir el ajuste que cae tanto a nivel político como así también en nación y más que nada también en cada una de las provincias. En este caso vamos a comenzar hablando de la primera de estas medidas, que es las ganancias. Exactamente, el impuesto a las ganancias, algo que fue tan reclamado por los gobernadores, sí, como así también por aquellos sectores que se sienten afectados por esta situación. Y hablamos del impuesto a la ganancia, que era la propuesta enviada en un principio al Congreso en el proyecto separado de la ley Ómnibus, y establecía que el tributo sería pagado por aquellos contribuyentes solteros que tengan ingresos brutos mensuales superiores a 1.250.000 pesos, Clau. Además, en el caso de los trabajadores casados y que tengan aproximadamente 2 hijos o más, no pagarían con salarios hasta 1.590.000 pesos. En este caso, se estimaban alrededor de 800.000 personas que volverían a pagar este impuesto a las ganancias. Con la última suba del salario mínimo, en la actualidad solo pagan ganancias aquellos que perciben salarios brutos de más de 1.980.000 pesos, es decir, un proyecto de ley que en su momento fue completamente puesto en nulidad por parte de los gobernadores porque había muchos sectores que eran afectados con respecto a esta situación y que quizás era algo que no podía o no coincidía con la posibilidad de poder aprobar esta ley ómnibus que obviamente los gobernadores dijeron: necesitamos que saques esto y nosotros vamos a tratar de apoyar una ley ómnibus que al parecer empieza a tomar cierto ritmo en el Congreso. Sin embargo, las discusiones fueron desde el comienzo de enero. Claro, porque esta fue una de los últimos proyectos de ley que habrían sido sancionadas antes de que ingrese Javier Milei como presidente de la Nación y bueno, y fue una de las pautas que Javier Milei tuvo en cuenta en su primer momento dentro de esta ley ómnibus, pero que ahora da marcha atrás, una sorpresiva marcha atrás, justamente porque está buscando el apoyo de estas provincias, más que nada en el norte, que es donde más se reclamó justamente estos impuestos a las ganancias. Y vamos al segundo ítem que dijo Caputo, que son los blanqueos de capitales. La ley ómnibus planteaba que estarían contemplados sujetos residentes y no residentes y habría tiempo de sumarse a la exteriorización hasta el 30 de noviembre de este año, del 2024. El blanqueo iba a estar dividido en 3 etapas. En la primera, que se extendería hasta el 31 de mayo, la penalidad por el ingreso al régimen sería de un 5%, una segunda etapa con fecha límite de pago hasta el 10%, que tendría lugar hasta el 31 de agosto. Y una última y tercera etapa con alicuota del 15% y que terminaría en el último día de vigencia de la exteriorización de activos, es decir, hasta el 30 de noviembre del 2024. Este blanqueo de capitales fue anulado, fue quitado de la ley ómnibus porque no contribuía con el sector que realmente eran perjudicados con esta situación. Claro, porque estamos hablando también de una penalización, ¿no? Exactamente. Y bueno, en este caso tenemos que hablar ahora de la tercera medida retirada de este proyecto de ley ómnibus. Estamos hablando de la moratoria impositiva. El plan que se había incluido en la ley ómnibus llevaba con nombre régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social. Incluiría obligaciones impositivas vencidas hasta el 30 de noviembre del año pasado, del 2023, y excluía deudas por ART, aportes y contribuciones a obras sociales.
seguros de vidas obligatorios, aportes a personal de casas particulares y entre otros. Es decir, una moratoria por parte de impuestos que generaba un círculo vicioso que realmente iba a ser imposible pagar para el ciudadano, tanto también para el sector productivo como así también para los particulares. Claro, esta moratoria impositiva que siempre fue mal vista, ¿no? En todos los sectores. Y bueno, en este caso tenemos que hablar ahora de la cuarta medida, en este caso de las retenciones a las exportaciones. Y la en cual este se caso, celebró un montón. Sí, se celebró, justamente iba a decir eso, estamos viendo del otro lado lo que es la imagen de un campo, ¿no? Esta medida que es muy celebrada más que nada en este sector del campo porque era una de las trabas que estaba teniendo esta ley ómnibus. Por supuesto, es el punto que generó mayor discusión por parte de los gobernadores, claro, al igual que el impuesto a las ganancias, y en su versión original la ley ómnibus elevaba los derechos de exportación hasta un piso de un 15% para los productos vendidos al exterior que no pagaban nada en cierta medida. Para soja y sus subproductos como harina o aceite, la alícuota iba a subir del 30 al 33% y era realmente ponerle la soga al cuello, en cierta medida o en tono figurativo, a aquellos productores. Claro, y estamos hablando de la soja que nosotros acá en nuestra región somos muy productores de soja y que generaba un gran conflicto estas medidas. También otra de los productos que se exportaban y que estaban también en jaque era el tema del azúcar en Tucumán. Así es, por lo tanto, posterior a lo que fue 3 años de sequía total, donde hubo pérdidas millonarias, tanto en dólares como así también en parte de lo que es la ganadería, hubo un producto de campo que realmente necesitaba cierto alivio al momento de estas situaciones de contemplar en relación a la exportación. Sin embargo, una ley ómnibus que en vez de poder aliviarlos, era complicarlos un poco más a lo que se llevaba. Otros productos como hidrocarburos o minería mantendrían las tasas vigentes, aunque habría las puertas para incrementarlas si lo necesitara, con un límite de un 15%. En ese último incremento, Klaus, se incluía las exportaciones industriales. Ahora todo esto de lo que estamos hablando queda sin efecto. Queda todo sin efecto y por eso también tenemos que hablar de esta última medida que también fue en cierta medida celebrada por estos sectores, en este caso del cambio en la fórmula jubilatoria. En el artículo 106 del proyecto suspendía la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria que se utiliza para actualizar los haberes por jubilaciones y pensiones, también así la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo, por ejemplo, ¿no? Y demás programas nacionales que quedaban dentro, ¿no?, de este régimen. También se suspendía la vigencia para la prestación básica universal, la compensatoria, el retiro por invalidez, por fallecimiento y por permanencia. El proyecto original facultaba al gobierno a establecer una fórmula automática de ajuste teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica. Y esto quedaba completamente anulado cuál era la realidad de cada sector. Claro. Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos. En este caso, obviamente, que estamos hablando del sector de los jubilados, que eran los que más se veían en cierta medida desplazados de lo que significaba esta ley ómnibus en un primer momento. Por supuesto, estos son los 5 ítems que quedaron anulados en lo que es la ley ómnibus. Cada uno de ellos tenía un rol fundamental al momento de hablar de las provincias. Una vez que estos quedan eliminados, las provincias están más aliviadas y empiezan a poner en la mesa poder charlar sobre la ley ómnibus y en qué beneficia y qué no. Claro, y más que nada también en lo que es nuestra región, en la región del Norte Grande, donde se estaba realizando una buena tarea respecto a reunirse con cada uno de los gobernadores, tanto de Juntos por el Cambio como así también del peronismo, para realizar justamente ajustes a esta ley ómnibus que obviamente después caía a lo que era diputados y ahí era donde comenzaba, ¿no?, este debate que llevaba tantas horas en poder realizar si se hacía la aprobación o no de esta ley ómnibus. En repaso, capítulo fiscal afuera, las medidas que el gobierno retiró del proyecto de la ley ómnibus: ganancias, blanqueo de capitales, moratoria impositiva, retenciones a las exportaciones y cambios en la fórmula jubilatoria.